Buenas tardes, amigos. Damos comienzo al tema de la otra campana que corresponde al video de hoy, que es la guerra de Israel-Hamás / Hezbollah, su continuación nuclear e imbricación con la guerra Rusia-OTAN-Estados Unidos. Hoy es 13 de septiembre y nuestra sesión de la otra campana corresponde al número 27 y lo hacemos desde una perspectiva de la actualización de la situación nacional e internacional desde el punto de vista del nacionalismo y la cosmovisión tradicional cristiana. En el último video sobre estos temas, yo le había expuesto este slide, en la cual hacía referencia a los teatros de guerras independientes y que hasta ahora eran absolutamente separados unos de otros, sin relación íntima de tipo internacional o política, pero que eso se está desfigurando. Así tenemos los teatros de guerra, eran dos, uno principal y otro secundario. El principal estaba representado por la confrontación entre Ucrania y Rusia o viceversa, y que comprendía espacios geográficos y actores tales como Bielorrusia, Irak, Libia, Irán, Siria, países árabes, Pakistán. Y que se extendía al Medio Oriente con Israel, por supuesto siempre actuando la OTAN detrás, y otros países o organizaciones secundarias o auxiliares, tales como Hezbollah en el Líbano, particularmente en el sur del Líbano, y Hamás como actor principal en la confrontación contra Israel en el Medio Oriente, en territorio del Estado de Israel. Y había teatros secundarios, a mi entender, que cada vez se están volviendo, alguno de ellos podría volverse también como un teatro principal, como es el caso de China, en la cual las 2 últimas semanas hay una intensa actividad propagandística por parte de sectores norteamericanos de involucrar la confrontación con China como la confrontación principal, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Sí era retóricamente mencionado como uno de los grandes enemigos o contradictores de los Estados Unidos y de la OTAN, pero no desde una perspectiva concreta, bélica. Ahora pareciera ser que la propaganda se está orientando a incluir a China como el principal enemigo, inclusive
superando el nivel que había adquirido aparentemente Rusia, como el más feroz, el único digamos, el partícipe indispensable en esta confrontación. Pero también hay otros países que están en esta y que participan directa o indirectamente, o entran o salen, como son los Estados Unidos, que aparenta no tener intervención directa, estar alejado del teatro de operaciones de Europa y del Medio Oriente, pero que sí está interviniendo en el Mediterráneo, interviene en el mar Arábigo, en el Golfo Pérsico, con sus flotas de portaaviones. Tenía tres flotas o cuatro desplegadas en la zona del Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y al sur de la península arábiga. Y están otros menores, como Brasil, que todavía no ha intervenido, pero que ya se siente hablar de una actividad cada vez supuestamente mayor en esta nueva fase que se estaría abriendo entre septiembre, este mes, y el mes próximo de octubre del 2024. Y quedaba un sector de esos actores secundarios en los que estaba el Cono Sur, en la eventualidad de que la guerra inicialmente entre Rusia y Ucrania se profundizara, que tomara un cariz o una naturaleza nuclear, y en la cual yo particularmente especulé y les hice ver la posibilidad de que el Cono Sur sudamericano fuera considerado también un teatro de guerra secundario, en la medida que Rusia y eventualmente otros aliados que tuviera Rusia que se activaran a partir de estos meses o en los próximos meses, podrían también contribuir a conformar ese teatro de operaciones del Cono Sur si Panamá quedaba fuera de combate, ya sea destruido o inutilizado para ser operable en sus funciones específicas de transbordar o permitir el pase de naves del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa. Es un teatro de operaciones que eventualmente podrá o no abrirse, porque la lucha por el dominio marítimo o el predominio marítimo en el sur del Atlántico Sur, en el continente sudamericano, eso naturalmente alguien lo iba a ocupar, con permiso o sin permiso de los países que son parte del Cono Sur. Y en tal caso me refería a la posibilidad de que en esa destrucción o inoperabilidad del Canal de Panamá, el pasaje del Cono Sur pasara a ser el pasaje principal entre el Océano Pacífico y el Atlántico, y en la cual los puertos de la Argentina cobrarían una importancia superlativa, dado que sería muy factible que las Malvinas y las instalaciones portuarias y militares de Malvinas fueran también destruidas, igual que el Canal de Panamá,
para quitarle a Gran Bretaña la posibilidad de ejercer el control naval del pasaje interoceánico. Eso está flotando. No podemos saber hasta que esto no tenga una deriva confirmada de naturaleza nuclear y que efectivamente se afecte el pasaje por el Canal de Panamá y se abra una lucha en el cono sur para ver quién es el que controla ese pasaje interoceánico. Eso queda abierto. No lo podemos decir porque nos falta información. Habíamos visto también este mapa, que es el slide número 2, en la cual mostrábamos el teatro de operaciones de Ucrania-Rusia, ahora ampliado con la penetración que ha hecho Ucrania en la zona de Kursk, en territorio ruso, y que eventualmente se podría profundizar más dentro de Rusia en la medida que Estados Unidos proporcionara, junto con Gran Bretaña, misiles de largo alcance y que se le permitiera a Ucrania utilizarlos en la profundidad del territorio ruso. Eso evidentemente, a mi entender, va a cambiar la gravedad y la naturaleza de la guerra, porque me parece que en esta oportunidad de las innumerables provocaciones que se le han hecho a Rusia, no sé si eso y esa provocación no tendría una respuesta correspondiente por parte de Rusia, porque eso sí compromete existencialmente la seguridad de la Federación Rusa. Es decir que estamos al borde, como hemos dicho, al borde de la Tercera Guerra Mundial, que todo indicaría que va a derivar en una guerra nuclear, no en una guerra clásica convencional. Eso habría que ver. Repasando la situación, nada más que para mencionar la situación en Kursk, ustedes tienen el slide 3 y en el Donbass, la situación en Pokrovsk, esa situación en Pokrovsk, en la cual Rusia ha avanzado considerablemente simultáneamente a la penetración que hiciera Ucrania en Rusia, en Kursk, puede ocasionar en pocos días o en 2 o 3 semanas el colapso de la línea defensiva en el Donbass de las Fuerzas Armadas de Ucrania y una ruptura que podría llevar al colapso total de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo cual implicaría un cambio de situación importante en el concierto internacional. Ya sea que se haga a través de medios convencionales o finalmente se haga utilizando medios nucleares.
Esta es una información, este mapa que ustedes están viendo, es una información proporcionada por la BBC y por lo tanto tiene el visto bueno de Occidente para ser difundida sin inconvenientes, porque en realidad hay mucha escasez de informaciones públicas, sí hay muchas privadas, pero que son difíciles de confirmar y que no la mencionaríamos hasta tanto eso no se lleve a cabo, no se concrete. En el frente del Donbass, la situación es la siguiente, especialmente en dirección a Pokrovsk, que es el principal objetivo estratégico de la ofensiva rusa en este momento. Pasamos a la siguiente, señor director. Pokrovsk es un centro de transporte clave en esa zona de Ucrania. Si cae, las fuerzas rusas cortarán una de las principales rutas de suministro de la región. Esto probablemente obligará a Ucrania a retirarse de Chasiv Yar y la línea del frente se acercará a Kramatorsk. Volviendo al mapa anterior, señor director, por favor, así ustedes ubican Chasiv Yar, que está al norte de esta saliente rusa hacia Pokrovsk, y Kramatorsk al norte a su vez de Chasiv Yar. Es decir que la extensión y ese frente es bastante amplio y ocasionaría, de hecho, la derrota del ejército ucraniano. El colapso es un tramo muy grande, muy importante. Hay varios, por lo menos 200, 300 kilómetros de frente, y eso sería una situación desastrosa para Ucrania, que prácticamente se ha quedado sin reservas apreciables o dignas de destacar, y con unidades cada vez más debilitadas, con menores efectivos, menos abastecidas, con poca capacidad de fuego por falta de munición, fundamentalmente de artillería y misilística. Volviendo al slide previo, al número 6, para Ucrania esto significaría efectivamente la pérdida de casi toda la región de Donetsk, que el Kremlin ha luchado por capturar desde el comienzo de su invasión. El ejército ucraniano admite que su incursión en la región rusa de Kursk no logró obligar a Moscú a desviar sus tropas del este de Ucrania. De ese frente no se movió ni una sola brigada para ir a reforzar o a tapar, digamos, las penetraciones que había hecho Ucrania en el frente norte, al norte de Kursk.
Por lo tanto, si los ucranianos tuvieron por finalidad con la incursión de Kursk obligar a los rusos a sacar brigadas y reservas de esta zona del Donetsk para llevarlas al frente de Kursk, no logró su objetivo estratégico. No logró nada porque no movieron ni una sola brigada. Dentro de Pokrovsk, la ciudad ucraniana más importante de Rusia, tendría la calidad de constituir la ciudad más importante de todas las que conquistaría Rusia en la zona correspondiente al Donetsk. Esta información, vuelvo a repetir, como dice ahí al pie del slide, ha sido proporcionada por la BBC. Así que difícilmente esta sea falsa, porque está probada, digamos, por los medios occidentales. Evidentemente la incursión, si pasamos a la slide 7, señor director, algunos observadores sostienen que la penetración realizada por Ucrania en Kursk tenía evidentemente uno de sus objetivos era levantar la moral de los soldados ucranianos obligando a los rusos a retirar algunas de sus brigadas en ese sector y con ello debilitando su poder de combate en esa zona. Y de esa forma dejar vulnerable a las fuerzas rusas a eventuales contraataques locales de los ucranianos. Pero esto realmente no ocurrió. Al contrario, Rusia avanzó aún más todavía, a pesar de que se incrementó la resistencia ucraniana. El domingo, este último domingo, Rusia afirmó haber tomado el control de la localidad de Novorodivka, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Pokrovsk, ciudad que constituía una prioridad número 1 de ser tomada previo a Pokrovsk por parte de los rusos. Según Sergei Dobrak, jefe de la administración militar de Pokrovsk, la proporción de fuerzas que luchan en dirección a esa ciudad que Rusia busca conquistar próximamente es más o menos de 10-1. Es decir, 10-1 favorable a Rusia. Quiere decir que ahí hay una superioridad comprobada y es muy factible que esa ciudad caiga en los próximos días o semanas. Yo me arriesgo a decir que es probable que en la próxima semana esa ciudad de Pokrovsk puede caer en manos rusas y quebrar, digamos, el frente ucraniano, como ya le dije, en una extensión considerable.
Habíamos visto también este slide que yo les mostré con motivo para ilustrar la penetración de Kursk, próxima a la ciudad ucraniana de Sumy. Bueno, acá se la muestra en el mapa, se ve muy reducidamente ese objetivo de tomar la usina nuclear de Kursk a 90 kilómetros del límite con Ucrania. Eso ya quedó descartado porque Rusia ha reducido el tamaño de la penetración ucraniana y mucho menos, digamos, va a tener influencia en la ciudad sobre las operaciones que se desarrollaban en Belgorod, porque los ucranianos están empeñados en bloquear totalmente a los rusos la posibilidad de que reconquiste esa saliente de Kursk, esa penetración de Kursk, como ya lo habíamos visto. Ustedes tienen acá en este siguiente gráfico la reducción, que es poco notable por los colores con que fueron dibujados, pero más o menos ustedes pueden tener idea de que la contraofensiva que inició Rusia contra la penetración ucraniana en Kursk ha tenido ya en principio sus efectos favorables para Rusia, la ha reducido, la ha angostado, y ustedes ven que se puede distinguir en una zona, la zona gris, que se ve enmarcado por la zona marrón y celeste o azul en algunos tramos, que esa zona gris es la zona que los rusos han logrado recuperar, con lo cual la saliente esta de Kursk se ha adelgazado, su base, se ha achicado la base. Todavía no en gran medida, pero sí lo suficiente como para que ese flanco ya haya quedado muy debilitado o bajo el control de hecho de los rusos. Es evidente que los rusos no pueden, los ucranianos no van a poder continuar hacia Kursk, hacia la central nuclear de Kursk, ya por razones de impedimento y de diferencias de poder de fuego, dado que están combatiendo en varias direcciones y en varios sectores simultáneamente de la penetración, como pueden verse en los círculos celestes muy débilmente marcados que ustedes tienen ahí señalados en el mapa. Es decir, la contraofensiva en desarrollo por parte de los rusos en la zona de Kursk marcha a su favor y los ucranianos se han visto obligados a ceder terreno en la base y en el flanco izquierdo y obviamente han sido bloqueados en el frente también y en el flanco derecho. Es decir, que están encorsetados en este momento. Todavía tienen extensiones de terreno suficientes para maniobrar, pero hay que señalar
que las bajas sufridas por los ucranianos en ese sector son muy considerables. Las bajas, las rendiciones y las deserciones son los tres elementos que conspiran contra el poder de combate ucraniano en ese sector y por eso hacen peligrar de que los rusos puedan recuperar y arrojar a los ucranianos del otro lado de la frontera y expulsarlos de Rusia definitivamente en la próxima semana o semanas entrantes, porque han quedado muy debilitados, además de que han extraído unidades que estaban en Kursk y que habían sido sacados del frente de Donetsk para ir a cubrir precisamente la posibilidad de la caída de Pokrov. Ustedes tienen acá otra vista más de la misma zona de la penetración de Kursk. Ahí ustedes ven, son nombres más grandes, más luminosos, y ustedes ven la diferencia de colores en los bordes de la penetración, indican cuáles son los bordes actuales lo que han recuperado en los bordes actuales, más lo que están recuperando con la toma de esas localidades o centros importantes que han sido tomados por los rusos, que prácticamente están a punto de partir por la mitad la penetración. Es probable que lo logren, es decir, partir por la mitad, dividir la penetración en dos, concentrarse en el ataque a las resistencias ucranianas en la mitad que en este momento está haciendo, en que los rusos están accionando en el flanco izquierdo, y luego pasar a limpiar y terminar de expulsar a los ucranianos al otro lado de la frontera. En este otro slide, ustedes ven, a lo mejor con mayor claridad, pero más difícil de distinguir las unidades, cuáles son las localidades u objetivos que los rusos han ocupado, que son todas las que están mencionadas con fondo negro, que no vale la pena nombrarlas por las dificultades. Ustedes la ven claramente, son muy visibles en este mapa. Las letras blancas con fondo negro son todas las localidades que han sido ocupadas en ese flanco izquierdo ucraniano. En algunos lugares, especialmente en la zona más al norte de la penetración, los avances de los rusos parece que han sido más decisivos y se encuentran más aventajados en esa parte. En última instancia, señores, le diría yo que todo indicaría, por las presiones que se han armado sobre Kursk y los avances que ha logrado Rusia en el Donbass, de que Ucrania se está quedando, digamos, en una situación de extrema debilidad y que solo le augura una gran derrota,
por lo que lo he señalado reiteradamente, no solo la debilidad en la relación del poder de combate desfavorable para Ucrania, sino también las grandes bajas, el extraordinario poder de fuego destructivo que tiene Rusia sobre Ucrania, las deserciones y las rendiciones de los elementos ucranianos. Bueno, con esto hemos tocado parte de lo que ya habíamos iniciado en el video anterior, su mención y su desarrollo. Era mi intención tratar de visualizar en este video la situación en el frente israelí Hamas y en el frente israelí Hezbollah. No he podido conseguir los mapas o la cartografía y el dispositivo más o menos entendible, se consigue pero muy confuso, sin confirmar si hay un sector de este gran conflicto que se ha abierto en el mundo, en el Medio Oriente, es que nada, es muy difícil confirmar algo, es de donde menos informaciones se obtienen. Las fuerzas israelitas son poco proclives a informar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ocurre con sus dos frentes, el de Hamas y el de Hezbollah, aunque por tercera vez el domingo el primer ministro Netanyahu advirtió de que Israel estaba próximo a invadir el Líbano, el sur del Líbano. Esta es la tercera vez que anuncia eso sin que haya podido cumplir ese anuncio. Evidentemente, entre el domingo y anoche, nuevamente Hezbollah bombardeó severamente el sur del Líbano, que enfrenta al norte de Israel. Toda la zona norte de Israel fue atacada densamente por los fuegos de artillería y misilísticos. No creo que vaya a ser cosa fácil o que Israel tenga la capacidad de arrollar así como estaba acostumbrado a hacerlo en guerras previas en Medio Oriente, de corta duración, de alta intensidad y de romper todos los frentes árabes. Hezbollah, por ejemplo, se sabe que tiene unos 200.000 misiles disponibles en el sur del Líbano para enfrentar, y tienen no solo los misiles, los cohetes simples que se lanzan con las lanzaderas tipo Katyusha rusas, sino también misiles balísticos. En cambio, Hamas todavía pareciera que mantiene una amplia dotación de cohetes también para ser lanzados por lanzaderas tipo Katyusha, aunque dispondría de poco material misilístico de mayor envergadura, similar al que cuenta Hezbollah. Pero se cree que pasarían
los 100.000 cohetes disponibles. Es decir, que ninguna de las dos partes, Israel está en condiciones de imponer una victoria como la que acostumbraba a hacerla hasta el año 1973 o el del 2006, que fue su última aventura con Hezbollah en el norte de Israel. Las capacidades de Israel están muy disminuidas. Hace 9 meses se han cumplido del inicio de la guerra con Hamás. Esa no era un picnic, no era el picnic proyectado por el primer ministro Netanyahu. Está debilitado en sus efectivos, en la moral de sus tropas, en la capacidad del poder de combate, y está frente a un enemigo muy fortificado, muy bien fortificado, lo cual va a ser un grave inconveniente para Israel. Entonces, no pude hacer una muestra tentativa de los dispositivos porque no hay información confiable para difundir en ese sentido. Sí, lo único que se puede adelantar, en mi opinión, es que esa ofensiva israelita no va a ser tan fácil, no va a lograr los objetivos que pretende, no va a poder arrollar en un solo intento a Hezbollah, y respecto a Hamás, la resistencia continuará como continúa como el primer día. Por supuesto, con las graves pérdidas que ha ocasionado de personal civil, y se ha seguido ampliando el genocidio que ha practicado sobre la población civil palestina en la Franja de Gaza. Una población que ya está extremadamente afectada y en los límites de su capacidad humana de resistencia, porque está a falta de todo tipo de aprovisionamiento y en condiciones muy, muy lamentables. Bueno, seguimos la segunda parte de este video en unos instantes. Les agradezco mucho. En un minuto volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1,
toda la verdad primero. Bueno, continuamos, estimados amigos, con estas consideraciones sobre la guerra que se desarrolla en Europa y en el Medio Oriente. Yo a esto lo llamé en el video anterior las realidades de la guerra. Y estos no son textos y opiniones mías, sino que yo las he tomado. Y le voy a pedir, señor director, si puede poner el slide número 19. De esta fuente. El autor es el que expresa estos. Yo he hecho el resumen, he tomado las partes principales y se las he pasado por escrito, otras partes las he expresado verbalmente. Es el infante de marina norteamericano Scott Ritter, que es un hombre muy conocido en Estados Unidos, muy prestigiado, un militar que fue retirado, ya se desempeñó en la guerra del Golfo contra Irak como inspector de las Naciones Unidas en la búsqueda de armas de destrucción masiva, que obviamente reconoció que no las encontró, que esa fue una mentira, una gran mentira, nunca hubo armas de destrucción masiva. Probablemente eso ya le haya costado la continuidad de su carrera como militar, el no haber plantado alguna prueba falsa o figurada que aseverara que efectivamente, es decir, la guerra fue una mentira o el motivo de la guerra fue una mentira, con lo cual fue una guerra inventada por los norteamericanos en Irak. No hubo, ni tuvieron los iraquíes armas de destrucción, ni siquiera muestra masiva, de destrucción masiva. El título de ese video se llama Ucrania cae en una trampa. En Kursk, bueno, se refiere a la ofensiva, a la contraofensiva rusa en Kursk, que él hace referencia. Pero él más que nada hace referencia a la realidad de la guerra y advierte sobre la gravedad de que esta guerra que hasta ahora es convencional se transforme en una guerra nuclear. Y que eso puede ocurrir a través de una provocación, una grave provocación a los rusos, que especialmente están haciendo gala de una paciencia increíble, porque las provocaciones hechas por Occidente fueron muchas ya, y se las han estado tragando una tras otra, y se han tragado todos los sapos para no recurrir precisamente a la guerra nuclear, ni aún con armas tácticas. Por lo tanto, yo voy a volver a algunos conceptos, a repasar, y voy a mencionar otros que obtuve del economista Jeffrey Sachs, también un destacado economista norteamericano, que después de la caída de la Unión Soviética, él fue destinado, designado o propuesto como uno de los responsables de la ayuda y del asesoramiento económico-financiero para reestructurar la economía de la ex Unión Soviética, ya con
el nuevo Estado, con el Estado ruso, con la Rusia que se conoce hoy, que renunció ideológicamente al marxismo-leninismo como tal, como doctrina oficial y estatal, es un partido más político de Rusia, y que comenzó a adoptar todos los usos y costumbres de la tradición política occidental desde hace 3 siglos. Jeffrey Sachs creo que estuvo 3 años o 4 años desempeñando ese rol ahí y finalmente se apartó de ese cargo, pero es un hombre que ha quedado con una visión de Rusia bastante actualizada, bastante neutra en el sentido de que no ha tomado un partido de revancha contra los antiguos miembros de la Unión Soviética y que tiene conceptos equilibrados y, digamos, una opinión equilibrada de por qué hoy hay una guerra en Ucrania con Rusia. Que eso es lo que me interesaría también, una parte de su charla que recientemente también realizara a través de un video que les voy a pasar más tarde, al final, la misma dirección que le estoy pasando respecto a lo que lo que he expresado respecto a Scott Ritter. Scott Ritter quiero señalar que hay la novedad que a mí me asombra mucho que en Estados Unidos no porque no haya ocurrido durante la pandemia, sino porque lo hacen de una forma que me llama la atención, contra los disidentes internos que tiene la guerra dentro de Estados Unidos. Y en este caso, Scott Ritter es un hombre que objeta públicamente la guerra con Rusia, el haber alentado a Ucrania y usar a Ucrania como un proxy. Un proxy es un procurador, es decir, un gestor. Es alguien que pelea por otro, en este caso de la guerra. Y Ucrania está peleando por los Estados Unidos y obviamente detrás de Ucrania está Estados Unidos. Entonces es una situación totalmente difícil desde el punto de vista de la política internacional y también desde el punto de vista de la guerra en el sentido práctico. Porque es evidente, porque no se esconde nada, de que Estados Unidos es el que administra, el que dirige y de hecho el conductor práctico de la guerra en Ucrania. No podemos hacernos los estúpidos y los neutros y decir que no, que Estados Unidos le da libertad de acción para usar el material bélico que entrega Ucrania de la forma que Ucrania crea conveniente. Está a la vista que Occidente financia sin límites con la OTAN, a través de la figura de la OTAN, financia el abastecimiento del material bélico alimentario y de todo tipo, energético, a Ucrania. Ucrania es un gestor, el que representa a Estados Unidos. El término en inglés desde hace muchos años que se usa para esa figura de esos países es de proxy. Entonces, en realidad es
cumple las órdenes de Estados Unidos y de la OTAN. Es así. Es evidente que estos últimos meses están empleando mercenarios que son tropas regulares de la OTAN, de países de la OTAN, que se visten con el uniforme ucraniano y operan como unidades ucranianas cuando son unidades que realmente son extranjeras, pero bueno, usan el uniforme ucraniano y tienen los documentos y todo que atestiguaría que son ucranianos y que cobran como mercenarios. Bueno, eso ya no es un secreto para nadie. Y así se ha desarrollado esta guerra, y lo cual yo me imagino que es muy difícil para los rusos decidir qué hacer frente a las provocaciones cada vez más atrevidas, cada vez más profundas, que afectan a Rusia y que me imagino que no es nada fácil dilucidar, especialmente porque esta guerra ha tenido una dimensión esencialmente propagandística. Esta es una guerra de propaganda que se hace a través de los medios militares. Es decir, una propaganda armada. Entonces, la propaganda se ejerce con motivo de los hechos militares. Y por supuesto se miente con intensidad, se falsifica, en fin, se calumnia, de todo se hace para tener supremacía propagandística sobre el enemigo. Y acá Rusia está soportando una situación, yo diría que difícil, no se ha visto esto, me parece que ni en la Segunda Guerra Mundial, que fue muy propagandística y muy ideológica también, y acá está tomando ese sesgo nítidamente propagandístico. Bueno, entre otras cosas, habíamos dicho que pareciera que la OTAN y Estados Unidos, como sostenedor y director y gran gerente general de la OTAN, va a la guerra con Rusia cada vez más frontalmente y va a una guerra nuclear. Eso yo lo expresé ya en varias oportunidades y especialmente en el video anterior. Lo reitero ahora para repasar estos conceptos porque, sinceramente, acá en Argentina yo no veo que a nadie le preocupe nada de que esa situación se pueda confirmar. Y me estoy hablando respecto a la opinión que puedan tener militares, profesionales, gente que conoce un poco más, no la gente común de a pie que de estas cosas no conoce, sino que me refiero a la opinión que no veo que preocupe a gente que debería estar preocupada por una situación de una guerra nuclear, porque sabe, o suponía yo, que sabía de qué se hablaba, de qué implicaba eso. No, acá hay una liviandad total respecto a ese tema, por lo menos en la Argentina. Creo que en Estados Unidos pasa lo mismo, por los testimonios que tengo de gente que vive en Estados Unidos y que de vez en cuando me expresa también su asombro por la neutralidad o la indiferencia que tienen las personas en general respecto, a pesar de que han estado involucrados muchos en la Guerra Fría, conocen eso por haber sido educados en ese ambiente,
pero que sin embargo no se ve reacción. Y me parece que esto es grave, porque creo que la decisión de ir a una guerra nuclear en Occidente está tomada, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Decía Scott Ritter en ese trabajo mencionado que los rusos están amenazando no están amenazando, como lo dice y sostiene la propaganda occidental, no están amenazando con invadir Europa. Todo lo que ha hecho Rusia hasta ahora es vencer en el terreno militar a la OTAN, en una guerra que comenzó la OTAN, pero que no la comenzó en el 2022, la comenzó en el 2014. Pese a todas las propuestas y advertencias que le hizo Rusia a través del presidente Putin al señor Biden, siendo la última la que efectuó en su última reunión personal que tuvo con Biden en diciembre del 2022. O en diciembre o enero del 2022. O diciembre o enero del 2023. No hubo caso, no le quisieron entender al señor Putin. Y ahora se encuentran, como dijo el general Cavoli, que es el comandante norteamericano y que es el comandante de la OTAN, a pesar de su confesión, de que la OTAN no estaba preparada para sufrir grandes bajas, de ver una guerra donde se sufrieran grandes bajas por los factores de sostenibilidad, por lo tanto, se dio cuenta tarde, opina Ritter, de que no puede luchar contra los rusos cuando reconoce el señor Cavoli, el general Cavoli, que los rusos tienen el mejor ejército y la mejor manera de hacer la guerra moderna. Les reconoce eso. Y está asombrado el general Cavoli de las bajas que se han provocado al ejército ucraniano. Las bajas como en muertos, que es probable que ya hayan alcanzado los 600.000 muertos, y que el día que termine la guerra es altamente probable que el cálculo no sean estos 600.000 muertos que hasta ahora se cree, sino que puedan alcanzar 1 millón de muertos reales por parte de Ucrania. Es mucha la cantidad de muertos, es muchísima la cantidad de heridos, es muchísima la cantidad de desertores y también está siendo cada día mayor la cantidad de prisioneros. Y también, es decirlo, hoy escuchaba que ahí en Kursk los rusos han encontrado una cantidad de muertos grande, importante, fuera de lo usual en esta guerra, de soldados ucranianos muertos con un tiro en la nuca. Se supone que esos muertos han intentado desertar y por lo tanto han sido muertos en el terreno, en el lugar donde han sido sorprendidos. Y con ello impidieron que desertaran.
Bueno, en síntesis, lo que ha hecho el señor Putin, al que tanto odian, es derrotar a la OTAN y a su proxy, que es Ucrania, en su propio territorio. Putin ha humillado a la OTAN, dice Ritter. La derrota de la superioridad tecnológica de la OTAN es innegable, por otra parte, porque también la OTAN ha sido sorprendido por el desarrollo tecnológico de muchas de las armas utilizadas en esta guerra por Rusia. En otros párrafos también dice que hay algunos que se están dando cuenta en Occidente de que esta guerra, esta aventura de la guerra contra Rusia es una locura. Hay gente en Occidente que parece que se empiezan a dar cuenta de que está siendo una locura. Otra de las cuestiones que Ritter llamó la atención es que dice que Estados Unidos tiene 100.000 hombres en Europa desplegados, que no tiene 300.000, y que que difícilmente pueda obtener, si la guerra se extiende, 300.000 efectivos más, porque tiene el problema logístico del transporte, del reclutamiento de esos 300.000. Esos 300.000, 100 están en el terreno, ahí en Europa, pero 200.000 están en el papel. Difícilmente pueden ser transportados y llevados a Europa en periodos más o menos cortos, y mucho menos en una guerra, en un ambiente de guerra nuclear. Que no existe la logística de la OTAN que existió hace 20 años o 30, cuando todavía la OTAN funcionaba porque existía el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. Que esa logística hoy está desactualizada, no está activada, está totalmente fuera de capacidad la logística de la OTAN. Y el otro problema grave que tiene es que hasta 1991, en que se disolvió la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, el borde, el límite con Rusia era Alemania. Del Atlántico, de los puertos del Atlántico a Alemania, es una cosa. Pero el tramo que hay entre ese límite antiguo de Alemania, de la frontera alemana, con la frontera actual con Rusia, en la cual han entrado a la OTAN países como Polonia, los estados bálticos, la República Checa, Hungría, Rumania, Finlandia, Noruega, ese espacio que hay entre lo que era la frontera antigua con la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia y la actual frontera con Rusia, que integran todos estos países que nombré, la infraestructura no está preparada para movilizar tantos efectivos de la OTAN y hacerlo con tanta rapidez y a los lugares que son necesarios ser transportados. Esa logística no se hizo, no se previó eso. Nadie previó entre 1991 y ahora
hacer los caminos, las rutas, los puentes, agrandar los puentes, hacer nuevos puentes por el peso, etcétera, etcétera. Nadie hizo eso. No se hizo eso. No hubo preparación para la guerra, para esta guerra. Y el otro punto que cambió la situación estratégica es que antes los misiles estaban ubicados a 300 millas del límite de la frontera rusa. Ahora, Occidente pretende, o ya ha colocado misiles sobre la frontera rusa. Ya no hay más esas 300 millas. Por lo tanto, eso es algo que a los rusos es como si le estuvieran por matar. Se sienten como si estuvieran próximos a ser ejecutados. Y por lo tanto, ellos tienen una cultura, digamos, de existencia a la cual a esa distancia no están acostumbrados. Y evidentemente eso no se puede subsanar. Y no se va a poder subsanar en lo que queda para el desarrollo de la guerra. Y Rusia no puede permitir que esto suceda por una razón de supervivencia, más que por razones de triunfo y demás cuestiones. Es de naturaleza existencial ese problema para los rusos. Y nadie en Rusia quiere cometer el error de confiarse en la buena fe de los enemigos que están ahora con los cuales están confrontando. Así que, por lo tanto, no hay margen tampoco para los rusos. Y el margen que les queda está siendo cada vez peor. Ahora, en Occidente se preguntan si la guerra nuclear, si al final Rusia llega a reaccionar o a responder a una provocación con armas nucleares, la gente se pregunta en Occidente, pero Rusia no entiende que eso, usar armas nucleares va a ser, digamos, el fin, va a significar también la aniquilación nuclear de Rusia. Y eso Ritter dice que sí, que eso es, los rusos son conscientes de eso, pero tienen frente a sí el problema de ser aniquilados desde la paz sin mover nada, sin hacer nada, y ser aniquilados moviendo y causando también daño al enemigo. Y entre las dos cosas, entre las dos opciones, los rusos prefieren equivocarse y moverse antes de que sean aniquilados. Y ser aniquilados corriendo el riesgo, es decir, con la posibilidad de también poder aniquilar parcialmente a su enemigo. Bueno, estas son, digamos, las consideraciones que yo quería volver a reiterar, porque acá se toma todo muy livianamente y alegremente se está tomando. Por eso yo traje también esta pequeña cita que he obtenido también de una entrevista al profesor
Jeffrey Sachs, que es un profesor de economía, que se llama Neocons and World Dominance, es decir, neoconservadores y el dominio mundial. Eso está en YouTube, está en este slide que le estoy pasando, y es muy interesante. No lo tengo escrito, se lo voy a decir verbalmente. Esto vale la pena que ustedes lo vean, ustedes personalmente lo vean. Más aún, si bien está en inglés, está esta facilidad ahora que hay, seguramente es debido a la inteligencia artificial o a la aplicación que han hecho YouTube, de que la traducción pueda ser hecha en español. Hay en los dispositivos que tiene de configuración, hay eso, digamos, la posibilidad de que se pueda ahora casi en todos los videos leer en español. Claro, no sé si la calidad del español sería tan bueno como traducirlo posteriormente, pero se puede leer en español. Vean ustedes la ruedita, y en la ruedita de la configuración trae una posibilidad. ¿Qué dice Sachs? No queríamos la paz. Se refiere a la relación con la Unión Soviética, a la relación con la Unión Soviética después como consecuencia de la Guerra Fría. No queríamos la paz, queríamos la victoria, queríamos el dominio, queríamos que la OTAN estuviera en todas partes, queríamos rodear a Rusia, por lo que era una potencia de segunda categoría. Quiero decirles, dice Sachs, que nosotros decidimos, ustedes no deciden. Este es nuestro mundo unipolar. Esa es la mentalidad de Victoria Nuland y la de los neoconservadores. Y lo que es fascinante e importante que la gente entienda es que a veces pretendemos que tenemos a los demócratas contra los republicanos y a los republicanos contra los demócratas. Claro, acá lo que Sachs dice, los que deciden somos nosotros. Y los nosotros no es el pueblo en su totalidad, en esa ficción democrática que el pueblo decide. No, es un grupo. Es un grupo que él la identifica específicamente en esta señora Victoria Nuland, una gran provocadora y una gran mujer, una gran, digamos, destacadísima dentro del sector de los neoconservadores, pro-guerra contra la Unión Soviética o contra Rusia en su momento y ahora contra Rusia a partir de 1991. Y dice, esta ha sido una política consistente, la de Nuland, desde George W. Bush, el señor Bill Clinton, George W. Bush Jr., Obama, Trump y Biden. Esto ha sido lo que llamamos el Estado profundo o el Estado de Seguridad Nacional. Se estableció una política coherente
Las decisiones se tomaron ya en 1992, cuando Dick Cheney era el secretario de Defensa, y cuando Clinton llegó tenía a Victoria Nuland, funcionaria de alto rango del Departamento de Estado para Asuntos Rusos. La línea dura de los neoconservadores fue Victoria Nuland, que vino con Clinton. También vino W. Bush. ¿Y dónde estaba Victoria Nuland? También en el gobierno. En esta oportunidad es la vicesecretaria nacional, asesora adjunta de Seguridad Nacional del vicepresidente Cheney, que volvió a ser la misma persona que fue designada en el 2005 para desempeñarse como embajadora de Estados Unidos ante la OTAN en el 2008. En esa oportunidad lideró la cumbre de la OTAN en Bucarest para presionar a favor de que Ucrania y Georgia se convirtieran en parte de la OTAN a través de la línea roja de Rusia que Bill Burns, ahora actual jefe de la CIA, lo sabía tan bien como cuando escribió un famoso memorando filtrado que dice que todo el mundo puede encontrar en Internet lo que mencioné, llamado NET, o seguramente debe ser la palabra rusa niet, no, que significa no en Rusia, y luego en el 2014, cuando fue la revolución del Maidán y el golpe de Estado en Ucrania. Victoria Nuland, bajo Obama, ahora es la secretaria de Estado adjunta y la persona clave para la violencia en Maidán, la plaza del Maidán, donde se materializó en esa revuelta popular o revolución de color el derrocamiento del entonces presidente neutral Víktor Yanukovych, presidente de Ucrania en ese momento, Víktor Yanukovych. Cuando asume Biden, decide que Nuland fuera ahora la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, supervisando esta guerra que evoluciona. Así que mi opinión es que no importa si fue Clinton o Bush u Obama o Biden, en este caso ella ha estado ahí en todo momento. Es decir, la señora Nuland estuvo en diferentes presidencias de diferentes partidos. Estuvo así con todas las administraciones, porque esta es una idea del Estado profundo. Esto es algo que se remonta a 1992. Es decir, que esto, según el profesor Sachs, no es una decisión exclusiva y excluyente del señor Biden en el 2022 de no hacer caso a las advertencias de Rusia a través de su presidente Putin en las diferentes reuniones previas al inicio de la operación militar rusa en Ucrania. En todas esas reuniones donde Rusia fijó o expuso las líneas rojas, cuáles eran para Ucrania, para Rusia, y que Estados Unidos no atinó a considerar ninguna de ellas, en ninguna oportunidad de esas reuniones previas.
Es decir, en última instancia, Sachs dice que esto no es una cuestión del año 2022, no es una negativa de Biden en el 2022. Esto es una decisión que ha tomado el Estado profundo en 1992. Pese a todas las promesas verbales que hicieron los secretarios de Estado de no avanzar la frontera de la OTAN a Ucrania, ni al límite con Rusia, como está ahora. Límite que parece risueño. Digo risueño porque fíjense que esto en otros canales, en otras similares a YouTube, anoche circulaba la versión de que habían atacado a Rusia una determinada cantidad de drones, primero desde Noruega, y luego se empezó a difundir que también el ataque era desde el territorio de Finlandia, que limita, por supuesto, con Rusia y que forma parte de la OTAN desde hace 4 meses, creo, 5. Es risueño todo esto. Es decir, pensar, evidentemente, esta decisión fue tomada por el Estado profundo o el Estado de Seguridad Nacional, como también lo llama Jeffrey Sachs. Fue tomada hace mucho tiempo. Lo lamentable es que no se prepararon para eso, que es lo que dice, y he expuesto comentando lo que decía Scott Ritter en el video pasado. Nada funciona para llevar toda esa cantidad de material y tropas a la primera línea, que es a la frontera con Rusia. No funcionan, no se hicieron las obras, no se tomaron las previsiones, no se movilizaron los soldados, no se adiestraron las reservas. Y se enfrenta a una situación que por ahora está tomando un cariz netamente propagandístico o esencialmente propagandístico. No quiero decir con esto que lo que resaltaba respecto a muertos, heridos, desertores y capturados o prisioneros, ¿no? Eso existe, es intenso y desgraciadamente existe. Lo que no existe es todo el relleno para llevar a cumplir esa política decidida en el año 92. Y se hizo poco y nada. Y no es el primero que oigo. He escuchado al coronel Douglas MacGregor también decir que Estados Unidos no está en condiciones de entrar en guerra con Rusia. No está en condiciones. Es un hombre serio, es un hombre sensato, que es muy escuchado dentro de Estados Unidos. No sé, un hombre de prestigio. No creo que él se anime a inventar una ficción de que, desmereciendo al ejército al cual él pertenece y perteneció. He escuchado a otros de gran prestigio intelectual y en el ámbito estratégico y geopolítico decir lo mismo, que no está en condiciones el ejército norteamericano. Sin embargo, cuando uno habla entre gente que más o menos tiene un mismo nivel de conocimiento y de capacitación, se encuentran con paredes que yo no sé de dónde salen o por qué están en una posición tan irresponsable
tan poco profesional. No lo entiendo. Estimados amigos, ustedes saben que estamos en tiempos difíciles. Estos tiempos difíciles no son solo en la Argentina, sino son universales. Estamos en tiempos difíciles porque, una vez más les reitero, como lo hago en todos los videos, estamos transcurriendo los tiempos finales, que no es el fin del mundo. Los tiempos finales es un tiempo previo, muy previo, no sé cuánto de previo, porque no está definido, no está cuantificado, al fin del mundo. Pero que se iba a producir ese tiempo final, que se iba a producir porque fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo en su discurso escatológico, que tantas veces he citado, y que sería bueno que ustedes lo investiguen, lo lean en los 4 evangelistas y después en el Apocalipsis. Los tiempos, digamos, el discurso escatológico está expresado por nuestro Señor Jesucristo dentro de los 4 evangelios. Fue desarrollado por los 4 evangelistas, uno más extenso, otro menos extenso. Pero está en los 4. Inclusive, en uno de ellos, creo que en Mateo, el evangelista transcribe en palabras del propio Señor Jesucristo, diciendo que este tiempo final iba a ocurrir y que iba a ser peor que los tiempos de Noé, es decir, el diluvio de Noé, y que no iban a volver a ocurrir, que no iba a volver a ocurrir, es decir, no iba a volver a pasar eso. Es decir, que yo interpreto que quiso decir que era único, que no iba a haber otro tiempo final, que iba a haber el que tenía que venir. Hay distintas escuelas teológicas e interpretativas de las profecías que fueron expresadas, escritas por muchos profetas del antiguo Israel, por profetas judíos, por nuestro Señor Jesucristo y por profetas cristianos. Y siempre hay un camino, se ha encontrado un camino lógico, sucesivo, cronológico. Y evidentemente hay indicios. Para eso, uno de los auxilios mayores que hay son los astros, no la astrología, los astros, porque fueron colocados, hechos por Dios, precisamente para señalar los tiempos, para anunciar los tiempos, pero no en el sentido astrológico, de la ubicación de los astros y toda esa, que es más diabólico y satánico que escatológico eso. Y los astros tienen porque se habla que en esos tiempos finales va a haber un episodio que va a ser astral, se va a producir en el universo. Y que va a haber un fenómeno como, por ejemplo, 3 días de oscuridad. Supuestamente eso se va a producir también con la colaboración o participación de algún fenómeno astral, es decir, provocada por astros, no solo por el clima de la Tierra, no solo por la meteorología de la Tierra. Entonces, yo creo que deberíamos
por un instinto de supervivencia, por lo menos tomar conocimiento de esto y darle la seriedad que, bueno, cada uno le puede otorgar. Pero por lo menos de que existe esa posibilidad, sería sano que lo creamos y que lo admitamos y que lo estudiemos. Porque evidentemente, bueno, para mí Dios existe y seguirá existiendo. Y hay una pregunta que hace el ángel: ¿quién como Dios?, se pregunta. Y la respuesta es: nadie como Dios, nada como Dios. Entonces, Dios es una realidad. El hombre moderno ha sacado a Dios de la circulación, lo ha tachado, lo ha hecho desaparecer. Es el gran desaparecido de la historia universal. Ha sido desaparecido. Pero Dios existe, Dios reina, Dios ordena, es el gran ordenador de la vida universal, es el origen y es el creador de todo lo existente en el universo. Dios no dejó de existir. Solo en la imaginación, en la ficción, en la locura racional o racionalista de los hombres puede haber existido una afirmación de ese tipo. Por eso, una vez más les digo, acuérdense, nada se puede hacer sin Dios. Nada es posible sin Dios. Por eso el ángel también cuando le anuncia a María el fenómeno del cual ella iba a ser parte y actora al concebir humanamente a nuestro Señor Jesucristo, el ángel le dice, bueno, yo no convivo, le dice la Virgen, no convivo con ningún hombre en la cual pueda nacer un ser humano. Y el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible. Así que, señores, estimados compatriotas, amigos, hagamos un esfuerzo para entender la realidad. Dios es parte de la realidad, no es ajeno a la realidad, es parte de la realidad. Dios existe, Dios es realidad. Bueno, esperemos entendernos mejor, a ver si encontramos más gente que sea un poco más realista y pueda entender, en principio, cómo esta realidad humana, terrestre y universal del universo completo existe. ¿Quién lo pudo hacer? ¿Qué hombre lo hizo? Tal vez alguno de ustedes lo encuentren. Por ahora el autor de la creación exclusiva y excluyentemente es Dios nuestro Señor. Será hasta el próximo video. Nos vemos. Hasta pronto.